Bueno, pues así están las cosas en Estados Unidos y lo que pasa en Estados Unidos pues tiene repercusiones en México sin duda. Para hablar más de esto está con nosotros, ya ha estado muchas veces, ya es aliada de la saga sin duda, colaboradora. Brenda Estefan es analista en temas internacionales. ¿Cómo estás, Brenda? Qué gusto verte de nuevo. Querida Adela, siempre un gusto estar en tu programa. Oye, no necesariamente por los buenos motivos, pero qué bueno que nos vemos. Así es. Otra vez un intento de magnicidio a Donald Trump. Un segundo intento de magnicidio. En 2 meses. Así es, una campaña política muy atípica, vertiginosa, diría yo, en donde en unas cuantas semanas se agolpan una cantidad de sucesos impresionantes. La salida de Biden muy tardía, ¿no? Después de su debate catastrófico que precipitó su decisión, el tema del atentado, las convenciones nacionales que son parte central del ritual político estadounidense y una elección que está cerradísima, mucho más cerrada que las de hace 4, 8 o 12 años a estas alturas. ¿Así es? Está muy cerrada. Y eso pues complica porque, digamos, cualquier pequeña cosa puede cambiar el resultado final, ¿no? Sí, como el debate, ¿no? No hemos hablado después del debate, pero ¿qué te pareció? Y el debate me pareció que definitivamente lo ganó Kamala Harris. Era evidente cómo le ponía las trampas, ¿no? Sabiendo dónde le pica. Y uno ve hasta cómo Trump abre los ojos, así cuando le habla de que la gente se aburre en sus mítines y se va, abre los ojos y reacciona con una verborrea tremenda, en donde termina diciendo este tema de que los migrantes haitianos comen perros y gatos en Springfield, Ohio, que pues se ha literalmente caricaturizado, porque se trata de fake lleno news, de memes, ¿no? Y de... y que además luego el candidato a vicepresidente J.D. Vance en una entrevista en CNN dijo, con Dana Bash, sí, es verdad. No, y además nosotros podemos crear historias, ¿no? Crear historias para atraer el foco a comunidades como Springfield, ¿no? Entonces, realmente el justificar el fake news ya es, digamos, el siguiente nivel. Y bueno, preocupante el nivel de violencia política que se vive en Estados Unidos. 68% de los estadounidenses temen que independientemente del resultado haya violencia después de la elección. ¿Inédito? Yo creo que sí ha aumentado en los años recientes, sobre todo con la presencia de Donald Trump. Es decir, la retórica de división, antimigrante, sí calienta los ánimos. Prueba de ello es que durante su mandato, por ejemplo, aumentaron 20% los crímenes de odio en contra de la comunidad migrante. Mexicanos, muchos de ellos, ¿no? Entonces sí hay un efecto de lo que se dice. No es nada más, bueno, así hablan ellos, es un tema electoral y después se pasa. No, sí hay un efecto y pues este segundo intento de magnicidio es prueba de ello. Que Donald Trump responsabiliza el discurso, ¿no? Tan radicalizado, tanto de Joe Biden como de Kamala Harris, ¿no? Por el intento de... Irónicamente, ellos dicen que ellos son la amenaza a la democracia, ¿no? Y algo que llama mucho la atención, este tuit de Elon Musk, unas horas después del intento de asesinato. Que lo quita, que dice, lo termina borrando. Pero lo vieron millones y millones de personas. Donde dice, ¿por qué no hay atentados contra Biden y Harris? No me explico por qué no han habido atentados. Increíble que una persona con tanto poder ponga un comentario tan irresponsable, pero quizás, Adela, es un reflejo de lo que vive Estados Unidos, ¿no? Este país, pues sí, de avanzada, de punta de lanza en tantos temas, ¿no? La mayor potencia global, sin duda, pero al mismo tiempo con esta brutalidad tremenda, ¿no? Y esta violencia política. Ahora, luego del primer intento, ¿no? De asesinato a Donald Trump, a él le fue muy bien, ¿no? Por cómo responde, por cómo sale, etcétera, etcétera. ¿Puede ocurrir con lo mismo con este segundo? Yo creo que este segundo va a tener menos impacto, primero porque no le dispararon directamente como fue en el primero. Segundo, porque el contexto electoral ha cambiado mucho en las semanas previas. Y porque ya no es algo nuevo, ¿no? Eso desgasta un poco la noticia. Lo sorpresivo, sí, ¿no? Claro. Ahora sí refuerza este discurso de victimización que Trump ha manejado a lo largo de la campaña, sin duda. Muy bien. Sí, sin duda lo refuerza su base. En una encuesta reciente de New York Times y Siena Polls, 9 de cada 10 estadounidenses dicen conocer a Trump lo suficiente para tomar una decisión. Es decir, el que está con Trump ya no va a cambiar su decisión a pesar de que haya estas cosas o de que diga barbaridades, ¿no? Como lo hizo en el debate. El asunto es los que no El están... asunto son los indecisos. Y también hay otro 7% que dice, vamos a votar por Trump, voy a votar por Trump, aunque no me gusta. Y ahí
quizás Kamala Harris, si logra hacer un buen desempeño en las próximas semanas, puede arañar algunos votos. Y como esta elección se va a decidir en 6, 7 estados, en un puñado de estados, por ¿qué son los unas estados decenas bisagra, de ¿no? miles de personas. Eso, realmente decenas de miles de personas deciden esta elección. Es impresionante. Sí, porque, digamos, para trasladarlo a México es como si nada más contara el resultado en Guanajuato, Yucatán, Sí, ¿no? sí. Guerrero, en 3 estados. En Estados Unidos 6, 7 estados son los que cuentan, porque a veces se van hacia el lado republicano y a veces al demócrata. Los demás ya están muy cantados, digamos, que péndulo, ya están. ¿no? Exacto, estos son los péndulos que en el sistema electoral estadounidense, colegio electoral, donde no es un sufragio universal directo, sino que se elige a grandes electores por estado y estos eligen al presidente, pues depende mucho el resultado de qué suceda en Pensilvania, Michigan, Arizona, Carolina del Norte, estos estados pues donde está el foco ahorita para ver cómo se mueve la decisión con el buen desempeño de Kamala, que le ayudó en las encuestas, de acuerdo a Real Clear Politics, Sí, que porque ya publicó un salieron agregado. luego del debate, ¿no? Ya comenzaron a salir y ya hay un efecto positivo a nivel del voto popular. Ajá. O sea, si a nivel nacional yo creo que no hay duda de que Kamala Harris va a ganar el voto popular, como lo han hecho los demócratas en la mayoría de las 6, 7 Hillary elecciones pasó pasadas. así. Ajá. Hillary ganó con 8 millones de votos de ventaja y sin embargo no llegó No a la ganó Casa la Blanca por la forma de la elección. Entonces yo creo que Kamala Harris va a obtener el voto popular. La pregunta es si le da este impulso la posibilidad de voltear la moneda en estos 6, 7 estados bisagras, que de acuerdo pues a los agregadores de encuestas están empatados. Que faltan ya menos de 2 semanas, de meses, perdón. Menos de 2 meses, para el meses. martes 5 de noviembre, nada ya. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa con el servicio secreto? O sea, ¿qué pasa con la seguridad, ¿no?, de los candidatos y en este caso de Donald Trump? Sí, sin duda, fallas. Ahí ellos buscan decir, no, lo neutralizamos a tiempo, etcétera, pero vuelve a ocurrir, incluso ¿no? Donald Trump sale y agradece, ¿no?, al Sí. servicio secreto, que dicen, ahora sí. Pero ¿cómo es posible, no? Digo... Esta persona tenía, en principio, tú lo mencionabas hace rato, 11, 12 horas ahí apostada Apostado. con su arma, ¿no? Y 2 backpacks. Y alguien del servicio secreto ve una parte que parece una parte del rifle, abre fuego y este hombre sale corriendo, se sube a un coche, escapa, le toman las placas y lo encuentran en la carretera, ¿no? Un personaje muy particular, pero que ya tenía un antecedente penal, claro, ¿no? Que había sido incluso entrevistado por medios de comunicación por su involucramiento en la guerra en Ucrania, algo que llama mucho la atención, ¿no? Y que Ucrania, de inmediato Zelensky sale a desmarcarse de este personaje. Ajá. Porque como alguien que está intentando asesinar al candidato y expresidente de Estados Unidos era alguien que estaba apoyando la causa ucraniana y buscando llevar pues combatientes. Entonces, claro, enrarece un poco la situación, pero sí nos habla pues de las fallas del servicio secreto y también de todos estos que parecen, tanto en este caso como en el pasado, lobos solitarios, ¿no? Los famosos lone wolves, que solos toman esta decisión de atacar. No es una conspiración de otro país, no es una red de terroristas, es una persona que con la cantidad de armas que hay en Estados Unidos y desestabilidad mental de alguna persona, Sí, que pues en Estados Unidos se da mucho, ¿no? tienes estos eventos. Sí. ¿no? Ahora, a nadie le conviene que pase una cosa de estas, ¿no? Y mucho nadie. menos a Kamala Harris y a Joe Biden. ¿Por qué no han tomado determinaciones mucho más contundentes en relación a la seguridad de Trump y de Kamala Harris también, ¿no? Uno esperaría que lo hicieran, y no solamente dentro de los eventos, sino en todo el perímetro de donde está Trump. Digo, en después los de lo eventos de sucedido. pronto es muy difícil, ¿no? Pero y en la ocasión pasada me estaba parece. el individuo está fuera del evento, desde un edificio, Sí, ¿no? Apostado. Testigos ya lo habían visto, dicen haberlo visto antes. Entonces, no nada más se trata de ver dentro de donde va a ser el evento, sino todo el perímetro, y claro que tienen todas las posibilidades de hacerlo, ¿no? Llama la atención que no se haga. Es muy peligroso, dado el crispado ambiente político que hay en Estados Unidos, que sigan habiendo eventos de esta naturaleza. Solamente contribuye, pues, a aumentar esta espiral de violencia política que está también en el discurso, pero que se siente también a nivel social, ¿no? Entre las familias, en las redes sociales, pues un ambiente muy crispado, y que con una elección que puede tener resultados que sean muy cerrados, pues podría aún complicarse más, ¿no? Ahora, con el evento pasado, el intento de asesinato de Donald Trump pasado, renuncia, ¿no? La mujer, o la despiden, o como sea.
del servicio secreto. ¿Qué tendría que pasar ahora? Hay un interino, pero ¿qué tendría que pasar? No parece que vaya a suceder algo parecido. El presidente Trump, el expresidente Trump ha dicho pues que reconoce la labor de ellos. Sí. Creo que en esta ocasión no van a avanzar por ese lado, pero sí creo que son focos amarillos pues de errores de inteligencia importantes, ¿no? de parte del gobierno de Estados Unidos en una situación como esta. Ahora, como decíamos, son lobos solitarios y eso verdaderamente vuelve complejo la identificación, pero sí, desde luego la seguridad de toda la zona en donde va a estar un candidato, ya sea Kamala Harris o Donald Trump, debería ser prioridad. Hay en este mucho momento. debate, ¿no? Porque yo estaba viendo ayer algunos programas de Estados Unidos en donde decían, bueno, a lo mejor decidió de último momento ir a jugar, ¿no? Golf. Sí. Pero se sabe que juega golf y que los domingos ocupa para jugar golf y dónde juega golf y claro, es su propiedad. Eso no cambia. ¿No? Claro. Es de locos. Sí, ¿no? ¿y cómo sabía ahí este hombre que iba a suceder, que iba a jugar tantas horas antes? No, pero porque él sí sabía y los otros no. Claro, ¿Me explico? claro, pues claro, porque lo hacía con frecuencia. Claro. Y bueno, sí, yo creo que todo este ambiente de fake news propiciadas sobre todo por el campo trumpista, lo que decíamos, por ejemplo, este tema de los perros y los gatos que se están comiendo en Springfield, hace que luego, cuando sucedan cosas reales como estas, empiecen las teorías de la conspiración, que si fue un montaje, que es la segunda vez que es un montaje. Porque le sirvió el pasado. Y entonces... Claro, digamos que las condiciones están dadas para que la gente siga pensando, incluso que el primer intento fue un montaje, cuando no hay elementos reales para creerlo. Pero, dado el contexto, pasa que la gente empieza a decir, no, esto es Irán, esto es Israel, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué ves para los próximos días ya en las campañas? ¿Habrá un tercer debate para Trump, segundo para Kamala? Trump ha dicho que no. ¿Que no quiere? Trump se ha rehusado categóricamente a ello. Kamala Harris sí lo quería en virtud de lo bien que le fue. A ella le funciona un poquito que se pueda mover la balanza, va en su beneficio. Él ha dicho que no. Viene el debate de los vicepresidentes el 1 de octubre. Ese será interesante verlo, ¿no? Y sobre todo porque son personalidades que si bien ambos son de un origen, digamos, de la clase blanca trabajadora estadounidense, pues son muy diferentes en su visión. Y lo que ha contrastado en las dos campañas, y lo vemos continuamente, es una visión muy apocalíptica de parte del campo trumpista de dónde está Estados Unidos y hacia dónde va, muy lúgubre, con una visión de todo está mal, ya nadie nos respeta, aquí los migrantes se están aclarando con todo, versus una visión más optimista y que se refleja hasta en las caras de Kamala Harris y Tim Walz, que son mucho más alegres en su discurso, en sus risas. Se le vio a Kamala Harris, no quita la sonrisa nunca en el debate. En el debate, que era interesante, porque si bien no se podían interrumpir, porque así fue el acuerdo, sí veía uno a cuadro las dos caras. Sí, claro. Y veía uno como cuando hablaba Harris, Trump estaba como enojado, como malhumorado, como molesto, y cuando hablaba Harris, cuando hablaba Trump, ella como que se reía como con cierto tono de incredulidad, ¿no? Neta lo que estás diciendo, como incredulidad, ¿no? Como de verdad sí. estás diciendo esto. Y creo que eso le funcionó muy bien. Esta parte del lenguaje no verbal le funcionó muy bien. Y sí puede ser que Donald Trump no haya encontrado ahí ya su tumba, pero sin duda encontró a alguien que le está dando batalla y que la elección pues está en el aire, aunque las apuestas en Estados Unidos han cambiado hoy, están a favor de Harris. Están a favor de Harris en un 60% el agregado de apuestas. Es decir, cambió, sobre todo después del debate. Ya. Entonces, es interesante. Yo creo que hoy empieza a moverse la tendencia más claramente hacia Harris, pero pues faltan estas 7 semanas que serán definitivas. Vamos a ver también el impacto que tiene en el mundo, ¿no? Vemos en el debate que pues ninguno de los dos dieron realmente respuestas muy contundentes sobre qué van a hacer en Ucrania y en Israel y en Gaza. Nada, se metió realmente a los temas. Trump dijo, lo soluciono, no hubiera ocurrido, etcétera. La visión de Trump es todo, gracias a mí no hubiera estado, y si yo llego no va a estar porque estoy yo. No hay un plan. Es simplemente porque estoy yo, lo voy a solucionar en 24 horas. Es más, antes de llegar a la Casa Blanca tengo solucionado Ucrania y Gaza, ¿no? Y el discurso de Kamala Harris es, estamos trabajando sin parar para solucionarlo, se tiene que parar la guerra en Gaza, tiene que acabar la guerra en Ucrania, pero tampoco dice mucho cómo. Sí, no entraron a los temas, ¿no? En realidad, lo que sí hay para el mundo y claramente para los aliados estadounidenses, prefieren una Kamala Harris que
que regresa a la visión de un liderazgo más tradicional de Estados Unidos y alianzas en el mundo, versus un Trump pues que genera más, es más impredecible, y sobre todo también podría regresarnos al caos de lo que vimos en su primer mandato, ¿no? Estas cartas amistosas con el líder norcoreano Kim Jong-un, el no poner resistencia a Vladimir Putin, ¿no? Dejarlo, como dice Kamala Harris, que entre por sus anchas a Ucrania. Las amenazas de los aranceles, que no solo le hizo a México, ¿no? Se las hizo a Francia incluso. Eso podría regresar si Trump llega a la Casa Blanca. Bueno, ya lo advirtió. Ya lo advirtió. Ya lo advirtió. Ahora, para la gente y los estadounidenses, ¿están mejor hoy que cuando Trump fue presidente? Esa fue una de las preguntas en el debate, que nadie contestó. Que algo muy curioso que sucede es, tienen una inflación hoy abajo del 4%, un desempleo del 4%, una creación de empleo récord en un mandato presidencial. Y esos son datos duros. Sí, ¿no? sí. Porque Trump dice... Crecimiento económico del 3.5. Realmente la economía estadounidense en lo macro está bien. Hay dos temas que el ciudadano estadounidense pues no le cuadran, que es... Las cosas se encarecieron mucho en los años recientes y en que se haya contenido hoy la inflación por el alza de las tasas de interés por parte de la Fed, eso no quita que el costo de vida es muy alto hoy en Estados Unidos. Sí, está muy alto, muy alto. Carísimo. Y entonces para el estadounidense promedio, pues es muy difícil acceder a bienes pues, básicos. Y eso es un evento fundamental. Siempre en Estados Unidos, ¿no? Podías adquirir tus bienes. Y el acceso a la vivienda, ¿no? Lo difícil que es hoy en Estados Unidos comprar una vivienda, cuando a lo mejor la generación de los padres fácilmente tenía acceso a la vivienda, hoy es muy complicado. Esos dos temas. Así es, se ha vuelto, si bien siguen siendo muy bajos en comparación, por ejemplo, a lo de México, el aumento del costo de la propiedad más el aumento de los intereses hacen que hoy prácticamente sea imposible para alguien joven acceder a una vivienda. Estos dos temas hacen que sea un tema muy directo en el bolsillo de los estadounidenses, que nos regresan de esta idea de Bill Clinton de It's the economy stupid, ¿no? Sí. O sea, si es la economía estúpido, lo que define las elecciones, y realmente esto es central. Hay el tema económico en donde los estadounidenses siguen considerando que el costo de vida es muy alto, que es más alto que cuando estaba Trump, y eso pues hace una diferencia. La mayoría de ellos... ¿Por qué se encareció? Bueno, por el contexto internacional en buena medida. Igual que en el resto del mundo, después del inicio de la guerra en Ucrania, al año siguiente más del 50% de los países tuvieron una inflación de doble dígito. El impacto en el tema de los granos, ¿no? Del trigo, del maíz, cómo impactó esto en el comercio marítimo por el costo de las aseguradoras, por el aumento del costo de los hidrocarburos, pues hace que haya un aumento en los precios. Mucha gente decía, bueno, a mí no me importa lo que sucede en Ucrania. No, es que sí te importa, porque cuando vas al súper las cosas están más caras, no solo en Estados Unidos, sino también en México. E incluso también con la guerra en Gaza, los Houthis han atacado algunos barcos que van camino a Europa, y eso ha generado también pues aumentos y disrupciones en las cadenas de suministro y aumento en los costos que generan inflación, aumento en la tasa de interés, lo cual complica el acceso al dinero y en general de manera llana la vida se vuelve más cara, ¿no? Y entonces Biden trató de contenerlo, pero el efecto estaba hecho y eso pues le pesa electoralmente. Los estadounidenses en su mayoría consideran que Trump haría una mejor labor en el manejo de la economía. Y eso pues le pega a Harris, que está tratando de desmarcarse de Biden un poco. De hecho, cuando le hacen esta pregunta, que es la primera del debate, de ¿están los estadounidenses mejor ahora o antes? Ella no habla del tema. Ella se va directo a decir pues sus propuestas para la clase media que está batallando, ¿no? Que le vamos a dar. Una de las críticas que hacen es por qué Trump no insistió, ¿no? En que Kamala pero viven mejor ahora o no. No le contestó. No respondió. No. Ahora, ¿ves una salida, acuerdo de paz? Porque creo que, el presidente y los demócratas están tratando de que haya un acuerdo de paz en Medio Oriente antes de la elección. ¿Lo ves? Están tratando sin descanso. Sin descanso. Si uno ve la cantidad de veces que Anthony Blinken ha ido a Medio Oriente, es impresionante. Casi ya vive ahí. Casi ya vive ahí. ¿Sí? No paran. Realmente la banda ancha diplomática estadounidense está centrada en Medio Oriente. O sea, Ucrania hoy ha quedado pues marginalizada, relegada por el tema de Medio Oriente. Pero la verdad es que los actores locales lo hacen complejo.
El tema de, por un lado, pues un grupo terrorista como lo es Hamás, con posiciones muy radicales, versus también una extrema derecha en Israel que es parte del gobierno y personajes como el ministro de Seguridad, Bezalel Smotrich o Ben Gvir, que complican que realmente se llegue a un acuerdo. Hacen difícil, no hay incentivos en este momento. También Netanyahu sabe que el día que se acabe la guerra posiblemente pise la cárcel. Entonces, eso hace que los incentivos no sean los mejores. Jamás se ha beneficiado. Ahora, hay mucha presión incluso en Israel porque termine la guerra. Mucha. Y sobre todo lo vimos a partir del asesinato de estos 6 rehenes, claro, en donde la sociedad aumentó la presión en las calles diciendo lleguemos a un acuerdo, recuperemos a los rehenes y paremos esta guerra. Y sin embargo, no hay un paso en ese sentido. Parece complicado, pero sin duda Estados Unidos está trabajando para ello. Hay obstáculos importantes, desgraciadamente. Ahora, a México, ¿no? El presidente López Obrador dijo que estaba muy agradecido porque tanto Trump como Kamala Harris hablaron muy bien de México y casi no se metieron con nosotros, ¿no? Pero la diferencia entre un Trump en la presidencia y Kamala Harris versus México. Pues no se metieron y sí, porque si bien no fuimos un actor central del debate, sí salimos a colación con el tema de los aranceles, el tema comercial, ¿no? Esta idea de que vamos a imponer aranceles a México, lo cual es un balazo en el pie para Estados Unidos, porque en realidad América del Norte produce de manera integrada y muchas de las compañías que exportan de México a Estados Unidos son compañías estadounidenses. Lo que generaría es una pérdida de competitividad para los productos de América del Norte y aumento de la inflación en Estados Unidos. Entonces, realmente esta idea de aumentar los aranceles a México no es algo que podría ser positivo para Estados Unidos, pero bueno, sigue siendo un tema sobre todo central al discurso trumpista. Y el tema migratorio, que a veces decimos, no hablaron de México, pero pues, hablaron de los migrantes. Hay 38.2 millones de mexicanos de primera, segunda, tercera generación que viven allá. O sea, no nos podemos olvidar de eso. A veces aquí, ¿no? En la Ciudad de México decimos, no hablaron de México. No, a ver, ¿cuántos mexicanos se ven lastimados por este discurso de criminalización en su día a día, del migrante? En su día a día. Pues de este discurso que asegura que el migrante, hablaba de los haitianos, pero que el migrante come perros y gatos, ¿no? Que come las mascotas de los estadounidenses. Sí, no diferencian si es haitiano o es de algún Y otro. lo que decíamos hace rato, esto sí se traduce en hechos. O sea, en el mandato de Trump sí hubo un incremento de los crímenes contra la comunidad migrante del 20%. No es nada más puro bla, 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 sino cómo esto afecta a los connacionales que viven allá. Y también la idea de la deportación masiva histórica a la que alude Trump. ¿Va a haber grandes deportaciones, llegue Trump o llegue Harris? Sí. ¿Va a haber una línea de frontera fuerte? Sí. La frontera va a ser un tema continuo, la seguridad de la frontera va a ser un tema independientemente de quién llegue. Esos son hechos. Deportaciones las va a haber. En grandes cantidades en los dos casos. Ahora, sí, en el caso de un candidato de Kamala Harris, la demócrata, sería con mayor apego al respeto a los derechos humanos, la no separación de familias, el buscar hacer excepciones para casos extremos, etcétera, en no implementar políticas que violenten los derechos del migrante de solicitar, por ejemplo, la condición de asilo, versus que un Trump de eso le da igual. Y también un Trump con un discurso de mayor división y que habla incluso, y se lo preguntaron en el debate, de ir por mexicanos que llevan allá años. O sea, no solamente de repatriar a quienes acaban de cruzar, sí, como está haciendo Biden, o de exconvictos. Biden y Obama priorizaron en las repatriaciones a México el tema de exconvictos y el tema de cruces recientes. Ahora hay que agregar que ahora en las dos administraciones hubo envío de nacionales de terceros países que no son mexicanos a territorios mexicanos. Sobre todo en la administración Obama, ¿no? En la administración Obama, y sigue existiendo, ¿no? Y esta idea de que regrese el quédate en México, pues pone ese tema en la agenda. Pero Trump, si regresa, además de no preocuparse por los derechos de los migrantes y implementar políticas de esta naturaleza, él ha dicho, por ejemplo, que podría regresar título 42, que era esta política que en el tiempo de la pandemia se utilizaba para decir, llegaron, pero en el contexto de la pandemia por salud pública, los regresamos sin ni siquiera permitirles solicitar asilo. Sí. Él dice, por la crisis de fentanilo, podemos volver a echar a andar una política similar, ¿no? Entonces, está esa amenaza, y la amenaza de llevar a cabo la mayor deportación, el de la historia de Estados Unidos. Él habla de 11 millones de personas. Se habla mucho de la gran deportación que hizo Obama. Obama deportó 3 millones de personas a lo largo de esos 2 mandatos. Trump está hablando de 11 millones, la mayoría de ellos evidentemente mexicanos, ¿no? Ya.
Ya. Ahora, ¿qué piensan la comunidad hispana en Estados Unidos, demócrata en su mayoría, ¿no? Históricamente la comunidad latina estaba con los demócratas. Esto cambió en los años recientes. Empezó a ser menos abrumador el apoyo, no solamente de los latinos, sino de los negros, de los jóvenes, como que estas comunidades de minorías que siempre eran muy prodemócratas habían disminuido su apoyo, sobre todo de cara a una elección que fuera Biden-Trump. Y aumentó Kamala Harris en el momento del lanzamiento de su campaña el apoyo de estos grupos. Sí ha crecido de manera importante entre mujeres, entre latinos, negros y jóvenes. Donde está la fortaleza de Trump es el hombre blanco mayor de 45 años. Sí, claro. Ahí es donde está su... Ahora, luego del el anuncio, ¿no?, que pues lo han vendido con bombo y platillo, sin duda, de el apoyo de Taylor Swift, que no es asunto menor, no es asunto a Kamala Harris. No es asunto menor. Es increíble, pero no es asunto. Todo el mundo estaba esperando a ver por quién se iba a decantar. Y es que no es una estrella de Estados Unidos, es la estrella. Es la estrella. Claro. Tiene más de 280 millones de seguidores en Instagram. La derrama económica de su última gira en Estados Unidos se estima en $5,000 millones. Hay quienes hablan de Swift Economics. Sí. Entonces, claro que puede haber una pequeña variación. Hay quienes estudiaron en la Universidad de Northwestern cómo influyó el apoyo de Oprah Winfrey a Barack Obama en las primarias estadounidenses, en las primarias demócratas. Y sí se vio una correlación entre el apoyo de la celebridad y el aumento en el voto. Ellos argumentan que hubo hasta 1 millón de votos adicionales para Barack Obama, que en esa interna la ganó por 270,000. Sí. Entonces no es cosa menor. Va a haber un impacto, sí, sobre todo en las generaciones jóvenes, que se ha visto el aumento de registros, que es lo que se necesita, que la gente salga a votar, se registre para votar y salga a votar. ¿Qué tanto? Imposible de saberlo. Pero en una elección tan cerrada, puede hacer la diferencia. Finalmente, Brenda, te pregunto, la reforma judicial en México es un hecho, ¿no? ¿Qué repercusiones puede tener? Sí, a pesar de el coro de preocupaciones que se escucharon no solamente a nivel nacional, sino a nivel de Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, en donde 84% de nuestras exportaciones van para allá. Pues ahí están el embajador de Estados Unidos y el de Canadá también, están los bancos, están las calificadoras, en fin. El consenso de voces, incluso republicanos y demócratas, desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, una carta de sectores de la economía estadounidense. Y a pesar de ello, bueno, ahora, la ley están muy preocupados y muy concentrados en su elección. En lo suyo, pero pocas veces, Adela, yo tuve la oportunidad de trabajar en la Embajada de México en Estados Unidos unos años, pocas veces se había visto tanta preocupación en Washington respecto a lo que está sucediendo en México. Realmente hay una preocupación real respecto a los riesgos que implica esta reforma, que se pinta como una manera de democratizar el Poder Judicial, pero que de fondo le da al partido hoy en el poder pues la posibilidad de hacer una lista corta de nombres, bueno, lista larga, pero digamos de ser ellos los que filtren esta lista y que finalmente tengan control sobre el Poder Judicial. México siempre ha sido un país presidencialista, pero en este contexto el presidencialismo se va a exacerbar. Lo que parece es que nos acercamos más a una democracia iliberal en donde los contrapesos al poder, como la pluralidad política, la división de poderes, la libertad de prensa o la libertad de expresión se están desvaneciendo. Y una democracia iliberal después puede terminar por ser una autocracia y eventualmente pues una dictadura, ¿no? Entonces sí, estamos caminando en arenas movedizas. Vecinos, ¿no? Les preocupa porque producen con nosotros, les preocupa porque 80% de los bienes que van de México a Estados Unidos son bienes intermedios, que allá terminan de ser un producto que finalmente se pone en el mercado. Producimos juntos. Y claro que les preocupa que haya incertidumbre para el inversionista. Les preocupa que se violen las reglas del TEMEC. El TEMEC finalmente, este acuerdo trilateral de comercio, lo que es una serie de normas de cómo nos ponemos de acuerdo para comerciar juntos. Y que un país con una legislación interna viole
pues los acuerdos trilaterales comerciales, pues desde luego que les preocupa con todo derecho. Y bueno, estuvieron las expresiones de preocupación. Yo creo que la presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene una tarea colosal, un enorme reto de recomponer la relación con Estados Unidos, que evidentemente pasa por un momento difícil. El comercio bilateral es de enorme importancia para México y el bienestar de los mexicanos. Y para Estados Unidos también. Y para Estados Unidos, sin duda, sin duda. Ellos, para ser competitivos, dependen de nosotros. Así es, ¿eh? Ellos, para competir contra China, dependen de nosotros. Entonces, somos interdependientes. Desde luego, es una simetría brutal la de la relación, sí, bueno, pero hay interdependencia. Sí. Y es un reto para Sheinbaum entrar con una relación descompuesta, en donde va a tener que buscar trabajar para, limar asperezas en una relación y bajar la preocupación, porque esto no es nada más clave para el futuro de México, sino incluso para su propio gobierno. Entra verdaderamente en una situación, parecía hace unas semanas que tenía la mesa puesta, hoy entra con el país pues muy complicado y creo que uno de sus principales retos será en materia de política exterior. Viene la revisión del TEMEC 2026, todo lo que ha sucedido, incluida la reforma judicial, son piedritas en el camino. Ella tendrá, si tiene la voluntad, como ha dicho ella y su equipo, pues de tener que ir desarticulando estas bombitas para mantener pues esta relación de mutuo beneficio. Pues claro, claro. Pues Brenda, te agradezco mucho como siempre y estaremos hablando seguramente. Muchas gracias. Gracias a ti como siempre por la invitación. No,